Y el Perú es uno de los países más vulnerables a este tipo de crisis porque somos un país importador tanto de alimentos básicos como los cereales y las oleaginosas, que están subiendo mucho de precio a nivel internacional, y también somos importadores totales de fertilizantes químicos, que son los que en este momento también están escaseando totalmente a nivel mundial. Recuerdo que hace unos días el diario internacional The Economist habló de la crisis sanitaria y sobre todo la crisis que íbamos a tener, esta escasez, lamentablemente, alimentaria en nuestro país. Y no solamente The Economist, recuerdo usted que Clímaco Cárdenas de Conveagro lo viene anunciando hace mucho tiempo de la escasez de ciertos alimentos. ¿Por qué? Por la crisis de los fertilizantes que los agricultores vienen reclamando también hace varios meses. Y por eso, entre comillas, se creó la segunda reforma agraria para darle posibilidades, para que se le pueda dar tecnología de punta, para que se le pueda dar capacitación a todos los agricultores, principalmente a los pequeños de la agricultura familiar. Sin embargo, hasta el momento no estamos viendo un trabajo sobre ello por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo, y ellos, muchos, están diciendo que se van a levantar en una voz de protesta y que no quieren más seguir trabajando con el ministro de Agricultura, Óscar Sea, para hablar sobre este problema que ya lamentablemente el mundo ha puesto los ojos en nuestro país. Vamos a darle pase a nuestro invitado Eduardo Segarra. Él es economista agrario e investigador de GRADE. ¿Cómo está, señor Segarra? Buenas noches y gracias por su tiempo. Bienvenido. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. A usted, bueno, yo comentaba lo que publicó el diario internacional The Economist sobre la crisis alimentaria, lamentablemente aquí en territorio nacional por los fertilizantes. ¿Cuál es su opinión y cómo podría afectar a todos los ciudadanos que vivimos y comemos de la agricultura? Gracias al trabajo de los agricultores es que Lima está abastecida de todos los alimentos. Sí, eso es correcto, ¿no? En realidad hay creciente preocupación a nivel mundial de que estamos ante una crisis alimentaria de carácter internacional. Ya esto se venía gestando hace algunos meses con el incremento de los precios de los alimentos y también de los fertilizantes, pero a raíz del conflicto de Rusia con Ucrania, todo ese proceso se ha acelerado y agravado mucho más. Y el Perú es uno de los países más vulnerables a este tipo de crisis porque somos un país importador tanto de alimentos básicos como los cereales y las oleaginosas, que están subiendo mucho de precio a nivel internacional, y también somos importadores totales de fertilizantes químicos, que son los que en este momento también están escaseando totalmente a nivel mundial y sobre los cuales hay enorme preocupación porque de no contar con fertilizantes, la producción agrícola se va a caer, ¿no? Va a tener serios problemas en la próxima campaña. Así es, bueno, yo recordaba que el ministro Óscar Sea habló de comprarle fertilizantes o de urea a Bolivia, pero Bolivia no puede satisfacer todo lo que se requiere. Entonces pensó en otros países como Venezuela, por ejemplo. Reviso información y el gobierno aprobó un decreto que va a destinar 348 millones de soles para la compra de fertilizantes. ¿Es esto suficiente? ¿Qué más tiene que hacer ese gobierno y este ministerio para paliar esta crisis que se nos viene? Bueno, el monto aprobado es insuficiente, ¿no? Inicialmente se habían anunciado más de 900 millones de soles que alcanzaría para cubrir unas 200 a 300 mil toneladas de urea. Lamentablemente, según dice el ministro, porque no hay plata, solo se ha aprobado la tercera parte de ese monto, lo cual representa poder importar unas 80 mil, 90 mil toneladas de urea, que en realidad alcanza para 2 meses. Es algo bastante insuficiente. Y por otro lado, el proceso es bastante incierto porque no se ha aprobado un decreto de urgencia que permita hacer compras de gobierno a gobierno, sino hacer compras regulares a través de los canales comerciales regulares. Y ahí es donde creo que va a ser bien difícil que el Ministerio de Agricultura, con la poca experiencia y poca capacidad que viene mostrando, pueda realmente adquirir fertilizantes o urea en el mercado internacional en las condiciones tan difíciles que tenemos en este momento en el mundo. Yo preveo que en verdad, de seguir así las cosas, muy poco fertilizante va a poder venir vía el canal de las compras que pretende hacer el Ministerio de Agricultura.
Y prueba de ello, hace una semana salió en el diario La República de que equipo técnico de este ministerio había renunciado porque no lo habían consultado antes de poder destinar el presupuesto y las compras. O sea, no se le pregunta a los expertos qué comprar y a dónde comprar. Y también yo he estado pues hablando con los agricultores y me dice, no es simplemente un tipo de fertilizante para todo el país. Para la costa es un tipo, para la sierra es otro tipo. Ahí, ¿qué nos falta? ¿Asesoría o nos falta cambiar de ministro así de simple? Con toda la sinceridad, por favor. Sí, efectivamente, el gobierno ha aprobado compras solo de un tipo de fertilizante, que es la urea, pero hay fertilizantes fosfatados y fertilizantes derivados del potasio, que son muy importantes. Por ende, esa es otra restricción muy fuerte. Exitosa. Por ejemplo, en la sierra se utilizan mucho más fertilizantes basados en fosfatos o en potasio. En la costa se usa más el nitrogenado. Yo creo que hay sí clara evidencia de bastante o de muy poca capacidad técnica de los funcionarios, mucho desorden en el Ministerio de Agricultura. Efectivamente, un viceministro renunciante acusó que el secretario general del ministerio, que no tiene nada que hacer en un tema como la negociación de un contrato para comprar urea en Bolivia, fue el encargado de la negociación. Eso es totalmente irregular, es algo que no está contemplado, digamos, en las formas de funcionamiento. Eso le competía estrictamente al área técnica, que en ese caso correspondía a uno de los viceministros. Entonces, sí estamos ante un ministerio que está siendo manejado, gestionado de manera bastante irregular. Hay evidencia cada vez más fuerte de que hay nombramientos irregulares de personas no idóneas, que no tienen capacidad técnica, que no conocen el sector, y esto también nos está pasando factura frente a una crisis de gran envergadura que obviamente el Ministerio de Agricultura no está en capacidad de encarar. Así es, sin embargo, supongo que el señor Oseguera nos va a decir, bueno, esa crisis alimentaria viene desde la pandemia, ¿no? Por ejemplo, los alimentos como los commodities, ya sea como los granos, por eso que sube el pollo. Además, también viene por una crisis de la inflación, de la guerra contra Rusia y Ucrania. Sin embargo, se pudo hacer mejor esas cosas y recordando que la promesa de campaña y de gobierno es la segunda reforma agraria. Eso es, estoy seguro, su argumento. La respuesta que va a dar este ministerio. ¿Se pudo trabajar mejor, señor Segarra? ¿Se puede trabajar mejor? Sí, claro que se puede trabajar mejor. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Obviamente tiene que haber claridad, tiene que haber un buen diagnóstico, tiene que haber decisión política. Por ejemplo, solo asignar la tercera parte de los recursos para comprar fertilizantes es una pésima decisión política. Eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y también del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, y del gobierno en su conjunto, que no le está dando a este problema la debida atención, porque estamos poniendo en riesgo la alimentación de todos los peruanos. Yo creo que acá está faltando varias cosas, ¿no? Está faltando un despliegue de diplomático del Perú para poder conseguir fertilizantes. No es solo un tema comercial, estamos a nivel de una crisis alimentaria mundial. Requerimos, competimos con otros países que están comprando los pocos fertilizantes que hay, están agotando los stocks, el Perú se está quedando totalmente fuera del circuito, y si seguimos así vamos a llegar a la campaña que empieza en 2 meses sin fertilizantes, y eso es gravísimo, nos va a colocar en una situación de extremo riesgo alimentario, y lamentablemente el gobierno parece no darse cuenta, no está tomando medidas suficientes, adecuadas, oportunas. Debe conformar ya una comisión de emergencia alimentaria con ministros como el de Relaciones Exteriores, el de Comercio Exterior, el de Agricultura, la ministra del MIDIS y probablemente el ministro de la Producción. Creo que eso es urgente porque esta es una crisis que se nos viene encima y si seguimos dilatando respuestas y soluciones, todos vamos a pagar las consecuencias. Así es, bueno, yo me pregunto, ¿no existe la posibilidad de que el Perú pueda generar y crear su propio fertilizante? ¿No tenemos acaso el expertise correspondiente, los expertos para que puedan crearlos? Hablo incluso de la planta de Bayóvar. ¿Es esta una posibilidad que se crea aquí en territorio nacional? Sí, es totalmente factible. El Perú tiene materias primas suficientes para producir fertilizantes químicos. Tenemos un yacimiento de fosfatos que es el único en la región del Pacífico latinoamericano. Perú sería el único país con capacidad de producir fertilizantes derivados de fosfatos. Podríamos producir hasta 1 millón de toneladas de
de fertilizantes derivados del fosfato, que sería interesante porque podríamos exportar hasta 600.000 toneladas o 700.000 toneladas a otros países que lo necesitan. Sin embargo, cuando se privatizaron los fosfatos de Bayobar, no se exigió a la empresa que entró a operar los yacimientos que genere una planta de producción de fertilizante. Entonces ahora el Perú exporta la materia prima y tenemos que luego importar el fertilizante a precios que son 10 hasta 20 veces el que exportamos. Entonces sí tenemos que hacerlo y también tenemos que impulsar una planta de producción de urea. El Perú también tiene posibilidades de producir urea porque tenemos gas, que es el insumo principal de la urea. Es solo un tema de decisión política y obviamente requiere 2 a 3 años de maduración. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero es algo que de todas maneras debería estarse impulsando desde ahora. Señor Segarra, a ver si entiendo. Hicimos un mal convenio con la empresa privada, le vendemos la materia prima y ella nos vende 10 veces más caro. Dios mío, ¿existe la posibilidad de que se pueda nacionalizar este territorio? ¿Se debe cambiar algo dentro de la ley, dentro de la Carta Magna? Se puede renegociar el contrato, ¿no? Es un contrato de concesión que, digamos, de 20 años, con una empresa, en este caso norteamericana, que viene extrayendo los fosfatos, se los lleva a Estados Unidos, produce fertilizantes y luego tenemos que importar el fertilizante. Se puede perfectamente exigirle a la empresa que instale una planta para, en lugar de estar llevando roca fosfórica desde Piura hasta Estados Unidos para hacer fertilizantes allá, se hagan en Piura, se hagan en Bayobar. Eso es totalmente factible, económica, técnicamente y políticamente al Perú le conviene. Es un negocio favorable para los intereses nacionales. Creo que el gobierno sí tiene que renegociar, sentar a la empresa, exigir mejores condiciones de la explotación de un recurso natural importante como son los fosfatos y tener nuestra propia capacidad de producción en los próximos años. Usted corríjame si es que yo me equivoco, porque a veces cuando el presidente Pedro Castillo junto con su equipo ha planteado renegociar contratos, sale ya otros sectores para decir el presidente quiere ir contra la empresa privada, el presidente tiene este plan comunista, socialista, marxista, pero en este caso es necesario que el presidente se sienta con la empresa y que le diga, ¿sabes qué? Vamos a renegociar este contrato y que todos digan amén, se tiene que hacer. Sí, el presidente tiene que tomar la decisión política. No sé si él personalmente tiene que negociar. Obviamente para eso se necesita equipos técnicos, legales, sólidos, que entren en una negociación. No es fácil renegociar contratos, es un proceso largo y complicado, pero si hay voluntad del Estado, el Estado tiene capacidad para hacerlo. No hay contrato que en realidad no pueda renegociarse. Eso ocurre permanentemente en el sector privado y en cualquier parte. Cuando una de las partes está insatisfecha con los resultados de un contrato, puede perfectamente renegociar. Entonces, sí, es un tema de decisión política. Acá no hay nada de comunismo, es una decisión básicamente de defender el interés nacional, lo que es mejor para el Perú. Es explotar estos recursos naturales a nuestro favor, no ser expoliados de nuestros recursos naturales sin tener un mínimo de capacidad de producción de fertilizantes que son tan importantes para la agricultura, para la alimentación. Bueno, ahora yo quiero cerrar la entrevista pues hablando de los pequeñitos, los pequeños agricultores, de la agricultura familiar. Sabemos de que la urea y los fertilizantes están 4 veces más y que ellos no pueden costearlo. ¿Qué debería hacer el gobierno? Darle los bonos, comprar mitad y mitad, pues con ellos los fertilizantes para asegurar que la campaña de siembra sea exitosa para este año. Sí, tenemos más o menos 500.000 de productores que hacen uso de fertilizantes químicos, ¿no? Una gran cantidad de agricultores en el Perú hacen muy poco uso de fertilizantes, lo cual tampoco es malo. Son unidades muy pequeñas, tienen, digamos, suficiente fertilidad en el suelo, no necesitan fertilización. Sin embargo, estos 500.000 productores producen para el mercado, son los que manejan unos 2 millones de hectáreas y son los que generan el 60% de los alimentos del Perú, que son los que consumimos todos los días. El gobierno debería enfocarse en estos 500.000 productores. La urea que se va a comprar tendría que ser repartida en forma técnica, en forma ordenada,
y con darle garantía a la gente de que va a llegar a quien en realidad va a usar la urea para fines productivos. Hay un peligro de que se genere un mercado negro, porque si uno entrega urea, que ahora es un producto caro, la gente puede empezar a revenderlo. Entonces, en verdad el gobierno tiene un problema importante que resolver, tiene que generar un mecanismo de distribución del fertilizante que va a comprar, tendría que trabajar mano a mano con los gremios agrarios, con las juntas de usuarios, y ahí, por ejemplo, es lamentable que el ministro, en lugar de estar trabajando con los gremios, ha nada menos que insultado al presidente de Conviagro, ¿no? O sea, le ha dicho una serie de barbaridades, y en verdad que eso deja mucho que desear para un ministro, ¿no? Creo que es momento en que el presidente Castillo tiene que tomar una decisión rápida, cambiar ese equipo que no está funcionando, poner equipos sólidos y encarar el tema agrario y alimentario con la debida importancia. Este no es un ministerio que se tenga que negociar con congresistas, con bancadas para evitar la vacancia. Este es un ministerio clave para el país, para la alimentación, y ahí debería estar la mejor gente que tenemos para enfrentar los retos que tiene el desarrollo agrario y la alimentación. Gracias, Eduardo Segarra, economista agrario e investigador de GRADE. Gracias por su tiempo y por sus valiosas palabras. Nos ha dejado, lamentablemente, con lo que nos dijo de esta planta de fosfato boquiabiertos, y seguiremos aquí en Exitosa levantando la voz por la agricultura familiar. Muchas gracias y muy buenas noches.